El Nuevo Testamento, al ser escrito en griego y dirigido a un público helenístico, a menudo reinterpreta conceptos y términos del Tanaj hebreo con nuevos matices y significados. Uno de estos casos es la palabra Abadón, que aparece en el Antiguo Testamento en un contexto de destrucción y el Seol, pero en el Apocalipsis adquiere un simbolismo particular. Al estudiar este término, podemos entender cómo el Nuevo Testamento adapta y transforma ciertos elementos de la tradición judía para transmitir su propio mensaje y teología. Centrarnos en Abadón nos permite explorar la relación entre ambos testamentos y cómo el cristianismo primitivo se nutrió de las escrituras hebreas, reinterpretándolas a la luz de la venida de Cristo y las realidades escatológicas. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. El Tanaj hebreo, que comprende las escrituras sagradas del judaísmo, fue escrito principalmente en hebreo antiguo, con algunas secciones en arameo. Su enfoque está dirigido a la comunidad judía, con el propósito de preservar la historia, la ley y la identidad cultural y religiosa del pueblo de Israel. A través de sus 24 libros, el Tanaj aborda temas como la creación, el éxodo, la ley conocida como la Torá y las profecías, entre otros, ofreciendo un marco moral y espiritual que ha guiado a generaciones. Por otro lado, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, un idioma común en el mundo helenístico de la época. Su público objetivo incluye en menor grado a los judíos y especialmente a los gentiles, con un enfoque particular en la difusión del mensaje de Jesucristo y la formación de la comunidad cristiana. A través de sus escritos, el Nuevo Testamento busca reinterpretar y expandir conceptos del Tanaj, presentando a Jesús como el Mesías y ofreciendo una nueva comprensión de la salvación y la relación con Dios. Esta diferencia en el idioma y el enfoque refleja las distintas audiencias y contextos culturales de ambas colecciones de textos. El enfoque del Nuevo Testamento hacia un público helenístico llevó a la incorporación de figuras, conceptos y términos que no existían en el hebreo antiguo ni en el arameo. Este cambio se debió a la necesidad de comunicar el mensaje cristiano de manera efectiva en un contexto cultural diferente. Por ejemplo, el término logos, que en la filosofía griega se refiere a la razón o el principio, se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a Cristo en el prólogo del Evangelio de Juan, dándole un significado teológico profundo. Otro ejemplo es el concepto de gracia, que en la cultura griega tenía connotaciones de favor o amabilidad, pero en el contexto cristiano se transforma en un principio fundamental de salvación y relación con Dios. Además, términos como eclesia se introducen para referirse a la comunidad de creyentes, un concepto que se expande más allá de su uso en el contexto cívico griego. Estas adaptaciones reflejan cómo el Nuevo Testamento busca resonar con una audiencia diversa, integrando ideas helenísticas en su mensaje central. Estas adaptaciones a la cultura helenística trajeron consigo un gran problema, la creación de nuevas doctrinas y la inserción de figuras ajenas al judaísmo. Esto generó tensiones significativas, ya que la mayoría de los judíos, profundamente familiarizados con las escrituras del Tanaj, rechazaron estas innovaciones, considerando que distorsionaban la esencia de su fe y tradiciones establecidas. Vamos a ver uno de estos conceptos que ha sufrido una de las mayores transformaciones que nos podemos imaginar. Nos referimos al concepto de Abadón. En el Tanaj hebreo, la palabra Abadón se refiere más a un concepto abstracto que a una entidad específica. Se asocia principalmente con la idea de destrucción o perdición y se vincula con el Seol, el lugar de los muertos. Abadón no representa un ángel caído, un demonio ni ninguna entidad que personifique el mal, en cambio, simboliza un estado de desolación y el destino final de aquellos que se apartan de Dios. Su uso en las escrituras refleja una comprensión del más allá que enfatiza la pérdida y la separación, sin atribuirle características personales o malignas. Veamos las citas bíblicas del Tanaj hebreo, no la contaminada traducción de la Septuaginta, en donde se menciona la palabra Abadón. Job capítulo 26, versículo 6. El Seol está desnudo delante de él, y la perdición, Abadón, no tiene cobertura.
Proverbios capítulo 15, versículo 11. El Seol y la perdición, Abadón, están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Proverbios capítulo 27, versículo 20. El Seol y la perdición, Abadón, nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Salmos capítulo 88, versículo 11. ¿Harás maravillas para los muertos? ¿Se levantará la perdición, Abadón, para alabarte? Amós capítulo 9, versículo 2. Si subieren a los cielos, allí estoy, y si en el Seol hiciere su lecho, he aquí, allí estoy. Y si escondieren de mis ojos en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y si se escondieren de mis ojos en la profundidad del mar, allí mandaré a la serpiente, y los morderá. Y si van en cautiverio delante de sus enemigos, allí los perseguiré con espada, y los heriré. Y si se escondieren en la destrucción, Abadón, allí también los hallaré. Y un alto ahí. Si te está gustando este contenido, te invito a que apoyes este canal simplemente suscribiéndote y activando la campanita de las notificaciones. No seas parte del 90% de los que consumen nuestros contenidos sin estar suscritos. Dale me gusta, el algoritmo de YouTube nos recomendará a otras mentes curiosas como tú. Gracias anticipadas. Ahora sí, continuamos. Retomando las citas bíblicas, en las traducciones más fieles del Tanaj hebreo, la palabra Abadón se traduce generalmente como perdición o destrucción, sin hacer referencia al abismo o al infierno. En el Nuevo Testamento, cuando se menciona Abadón se asocia con el abismo, en relación con Abadón, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, se le da un significado más cercano al infierno o al lugar de tormento. Sin embargo, este énfasis no está presente en el uso de Abadón en el Tanaj hebreo. Veamos ahora el cambio que dio el concepto hebreo del Abadón en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra Abadón, en griego, aparece únicamente en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 9, versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego, Apolión. A diferencia del Tanaj hebreo, donde Abadón se refiere más a un concepto abstracto de destrucción o perdición, en el Apocalipsis adquiere un significado más concreto y personificado. Aquí, Abadón es identificado como el ángel del abismo, un ser espiritual poderoso que lidera una plaga de langostas que atormentan a la humanidad durante los juicios finales. El nombre Abadón proviene del hebreo y significa destrucción. En griego, se le da el nombre equivalente de Apolión, que significa destructor. Esto subraya el carácter devastador y maligno de esta figura apocalíptica. En resumen, mientras que en el Tanaj Abadón evoca un estado de ruina, en el Nuevo Testamento se presenta como una entidad angelical que personifica la destrucción. Su aparición en Apocalipsis 9:11 forma parte de la simbología y el lenguaje apocalíptico utilizados para describir los juicios divinos y la lucha espiritual entre el bien y el mal en los últimos tiempos. El autor del libro de Apocalipsis, que muchos le atribuyen a Juan, no conocía el Tanaj hebreo para hacer este cambio tan drástico. ¿Fue desconocimiento de las escrituras hebreas o una burda manipulación para insertar nuevas figuras y doctrinas? Para el que no tiene conocimientos profundos de las escrituras hebreas, es fácil digerir este cambio como algo válido, cuando es sencillamente una manipulación mayúscula. ¿Qué nos dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Pues, ¿este versículo tampoco lo conocía el autor del libro de Apocalipsis? ¿Qué te ha parecido la metamorfosis que ha sufrido la palabra Abadón desde su origen en el Tanaj hasta el cristianismo? Ahora es tu turno de evaluar los argumentos presentados y decidir con cuál de los dos conceptos te quedas. El concepto de Abadón del Tanaj hebreo como un estado de destrucción o la interpretación del Nuevo Testamento como una figura personificada del abismo. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos infinitamente y te pedimos que nos apoyes con tu suscripción. Recuerda activar la campana de las notificaciones y darle me gusta. Tu opinión es súper importante para nosotros y para la comunidad. Recuerda hacerlo con respeto y, si lo crees conveniente, susténtalo para que todos podamos seguir aprendiendo. Por aquí te dejo un video para que continúes alimentando tu mente curiosa.